Entonces, en esta lección, tú y yo nos vamos a mover al segundo de los 4 elementos del Ash. Ahora vamos a hablar de conocer. Sí, igual que en todo lo demás, Cristo es nuestro modelo. Igual que Cristo, tú y yo debemos entrar en el mundo de la persona a la que servimos, de manera que ministremos con el mismo entendimiento comprensivo que hemos recibido de Él. Esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver a Cristo entrando en nuestro mundo. Y entonces, ¿qué significa eso para nosotros cuando estamos sirviendo a otros? ¿Sí? Hay un énfasis aquí marcado en las lecciones que vamos a ver. Son varias lecciones conectadas en este tema. Respecto a qué pasa cuando tú y yo no conocemos a las personas correctamente. ¿Qué pasa cuando hablamos antes de darnos el tiempo de conocer a la persona en profundidad? Y cómo la efectividad de nuestro mensaje puede verse estorbada porque hablamos antes de conocer lo que realmente está sucediendo. La idea en esta lección sobre todo es que aprendamos a hacer buenas preguntas que nos provean la información que necesitamos, ¿sí? Y nota eso, deberíamos de aprender a hacer buenas preguntas, ¿sí? Me gusta mucho en Génesis, sobre todo lo estuvimos viendo. ¿Recuerdas que Génesis se aparece varias veces delante de Agar y se aparece delante de Abraham? Y muchas de estas veces que se aparece, Dios comienza todas sus conversaciones con una pregunta. La primera vez que se aparece delante de Agar, Dios viene delante de ella y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿No sabía Dios lo que estaba pasando? Claro que sabía. Cuando Adán peca, Dios viene al jardín y se nos dice en Génesis que se está paseando y luego pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía, pero nos está mostrando un patrón a seguir. La pregunta no busca simplemente información, sino que invita a experimentar el amor de Dios, que realmente le está dando una oportunidad de venir a arrepentirse a Adán, y le está dando una oportunidad de venir y pedir auxilio a Agar. Y el patrón, si Dios mismo empieza sus conversaciones preguntando, ¿cómo deberíamos de empezar tú y yo? Preguntando. Ok, entonces en esta lección tenemos un concepto que es la clave. La gente sabia no es gente con las respuestas correctas. La gente sabia no es gente con las respuestas correctas, sino personas con las preguntas correctas. La gente sabia no es gente con las respuestas correctas, sino gente con las preguntas correctas. No podemos llegar a las respuestas correctas sin hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿quieres ser sabio? No hables mucho. Más bien, pregunta mucho. Ahora vamos a personalizar este concepto hacia cada uno de nosotros. Eso significa que tú y yo necesitamos hacer buenas preguntas y evitar hacer suposiciones sobre las personas que nos estorben para servirles. Debemos de hacer buenas preguntas y quitar todas las suposiciones. Si ya lo que estamos dando por sentado, lo correcto es buscar la manera de preguntar. No deberíamos de actuar en nada que no hayamos escarbado en la persona primero, ¿sí? Relacionado hacia otros, debemos de buscar oportunidades para hacer preguntas que nos muevan más allá de una relación casual y que nos provean de comprensión sobre dónde se necesita el servicio. Tú y yo debemos de sentarnos y hacer preguntas incómodas con aquellas personas con las que estamos conviviendo, ¿sí? En nuestra cultura hay una idea muy marcada respecto a respetar la privacidad de las otras personas. El problema es que ese respetar la privacidad se ha convertido en una forma de fomentar el individualismo. Es correcto respetar la privacidad de las personas. Hay cosas que son privadas que no te van a decir, pero eso no significa que no puedas preguntar. Puedes preguntar diciendo: oye, te quiero hacer una pregunta. Si no quieres responderme, no pasa nada. O sea, no estás obligado a contestarme, pero quiero preguntarte porque quiero conocerte. ¿Sí? En realidad, viviendo como iglesia, deberíamos de ser, según la cultura, un poco, voy a decir metiches, pero esa no es la palabra correcta, ¿sí? Es decir,
deberíamos de meternos en la vida de las personas que están a nuestro alrededor un poco más de lo que es culturalmente aceptable, porque entendemos que somos llamados a vivir en unidad, deberíamos de ser uno. ¿Qué tanto deberías de conocer a la persona al lado tuyo para que digas soy uno con esa persona, estoy en unidad? ¿Qué tanto? Pues, muchísimo, muchísimo. Sí. Entonces deberíamos de buscarlo intencionalmente, y eso implica que vamos a hacer preguntas a veces incómodas. Okay. El autor presenta una pregunta al principio. Él dice: ¿alguna vez pensaste conocer bien a alguien solo para descubrir partes importantes de su historia de las que no tenías idea? ¿Alguna vez tuviste una relación con alguien que tú creías conocer súper bien y luego te diste cuenta que en realidad no lo conocías tan bien como tú creías que lo conocías? Tú creías que era de cierta forma y luego te enteraste que en realidad no es de esa forma, sino es de esta. Yo creo que a todos nos ha pasado. Creemos conocer a las personas, pero conforme el tiempo pasa, de repente esa persona hace cosas que tú no esperarías que hiciera. Y eso no implica que la persona ha cambiado, implica que probablemente yo no le he conocido profundamente, ¿no? ¿Alguna vez has comenzado a contar una historia de tu vida y has sido interrumpido por alguien que te dice: anda, sé exactamente a lo que te refieres, cuando claramente no sabe exactamente a lo que te refieres? El otro día estábamos hablando estábamos viendo, comenté en la mesa, no sé por qué estaba, y dije: no, pero el otro día estábamos viendo la serie de Kilos Mortales México, y yo estaba muy asombrado, porque, o sea, está dificilísimo estar así, o sea, y luego comentó una persona en la mesa: sí, yo también la he visto, sí, cuando las muchachas llegan y cargan así las pesas bien pesadotas y nomás dejan, y yo así como, creo que no estamos hablando del mismo programa, ¿sabes? Pero esa persona inmediatamente dijo: sí, yo sé de lo que estás hablando, yo también lo he visto. Y no era así. Digo, es un ejemplo puro, pero puede pasar. Y malamente muchas veces es lo que tú y yo hacemos. Si alguien nos platica algo difícil, le decimos: te entiendo, cuando nunca hemos vivido lo que está viviendo. Y entonces realmente no entendemos. Queremos entender, pero no entendemos, porque no hemos estado ahí. Piensa en alguien que crees que conoces muy bien. Piensa en alguien que tú crees que conoces muy bien. Ponlo ahí en tu mente. Trata de identificar cosas sobre él o ella que no conoces. Trata de ubicar huecos en tu comprensión de su historia. Si piensas en la mayoría de las personas que conoces, vas a tener huecos en la historia. Incluso es probablemente cierto si pensamos en nuestros matrimonios, si pensamos en nuestros hijos, aunque vivamos con ellos. Mucho de lo que pasa en sus corazones a veces no lo sabemos, y entonces hay huecos en la historia sobre ellos. Tendemos a vivir en relaciones eternamente casuales. Hay cosas que sabemos los unos de los otros, pero es información que nos hace pensar que conocemos a las otras personas. Y ya que asumimos que conocemos a las personas, entonces no hacemos buenas preguntas. No, pues ya lo conozco, no tengo nada que preguntar. Esto mantiene nuestras relaciones atrapadas en lo casual y provee el contexto para todo tipo de potenciales malentendidos. Hoy vamos a considerar la importancia de conocer a las personas y de recolectar información necesaria para ministrar efectivamente. Entonces, nota el énfasis. Vamos a recolectar información. Pregunta: en tus relaciones, ¿alguna vez has dicho: hoy voy a invitar a salir a fulanito, a mi esposa, a mi amigo, a mi hijo, y mi objetivo es recolectar información? ¿Alguna vez lo has pensado así? Es algo que deberíamos de pensar, es algo que deberíamos de buscar. Entonces primero vamos a ver a Cristo, el recolector de información. Y no es un título que se le da a Cristo generalmente. Yo nunca escuché una predicación que se llame Cristo el recolector o el ministerio recolector. Sin embargo, Cristo recolecta información. En esta área, de hecho, Cristo es nuestro máximo ejemplo, como en todas las demás. Te voy a pedir que me acompañes a Hebreos 4, por favor, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16.
¿Listos? Les leo Hebreos 4, versículo 14. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces aquí en Hebreos 4, en estos versículos del 14 y 16, el autor de Hebreos dice que en medio de todos nuestros problemas, tú y yo podemos acercarnos a Cristo con confianza, sabiendo que vamos a recibir misericordia y gracia apropiadas para nuestra necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar tan confiados que cuando vengamos a Cristo Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos? Según el versículo 15, podemos estar confiados porque Cristo simpatiza con nuestra debilidad, se compadece de nuestras flaquezas. Aquí el autor de Hebreos usa una palabra realmente interesante. La palabra compadecerse literalmente significa ser tocado por lo que ha tocado a alguien más, o ser movido por lo que ha movido a alguien más. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice que Cristo se compadece de nosotros, quiere decir que Cristo siente mucho más que lástima. ¿Sí? No es simplemente que Cristo se sienta mal por nosotros porque estamos en una situación difícil, sino que Cristo ha sido tocado por lo que nos está amenazando. Él ha sido tentado y ha sufrido y ha padecido por exactamente las mismas cosas que tú y yo somos tentados, por las mismas cosas que sufrimos, por las mismas cosas que padecemos. Este tipo de compadecerse es entender lo que es estar en dicha situación, y está ligado a un deseo por ayudar a la persona. Ahora, la palabra flaquezas también es bastante fuerte. De hecho, no hay una traducción directa para el español. Se refiere en general a la condición humana. Entonces, lo que el autor está diciendo es: Cristo ha sido tocado por la condición humana. Cristo ha sido tocado por lo que significa ser un ser humano en un mundo caído. Cristo entiende todas las cosas que nos empujan y nos jalan, entiende todas las tentaciones que enfrentamos, entiende lo difícil y complicado de nuestras relaciones, entiende los límites de la fuerza y la sabiduría humana, entiende lo difícil de la situación en la que nos encontramos. Cristo entiende la naturaleza de nuestras familias. Cristo tiene un entendimiento total de nuestra vida diaria. No simplemente se lo imagina, sino que lo ha vivido. Cristo nos conoce. Ahora la pregunta es: ¿cómo Jesús tiene este entendimiento tan preciso de nuestra existencia? El pasaje también lo dice. Dice que Cristo ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo no se entiende porque ha entrado en nuestro mundo. ¿Has escuchado esta expresión de hay que ponerse en los zapatos de otros? Bueno, Cristo literalmente se puso en nuestros zapatos. Cristo literalmente entra en nuestro mundo y vive en medio del mundo caído. Por 33 años Cristo vive en la tierra y recolecta información sobre la naturaleza de nuestra experiencia en un mundo caído. Ya que Cristo ha entrado en nuestro mundo, su entendimiento es de primera mano y es completo. Entonces, al igual que Cristo, tú y yo queremos entender a las personas de manera que podamos servirles. Hay una idea que es clave aquí en el pasaje de Hebreos para nosotros hoy. Tú y yo podemos acercarnos a Cristo confiadamente, sabiendo que vamos a recibir la ayuda que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él ha entrado en nuestro mundo. No simplemente se imagina lo que sentimos, Él sabe lo que sentimos. Entonces, sabemos que vamos a recibir la ayuda oportuna, la correcta, la necesaria, la específicamente útil para lo que necesitamos, porque Cristo ha entrado en nuestro mundo. Y entonces, si tú y yo queremos ofrecerle a las personas la ayuda oportuna, específica, la que necesitan, lo que deberíamos de hacer es entrar en sus mundos. Al tomarnos el tiempo de hacer buenas preguntas y escuchar bien, podemos comenzar a entender cómo están respondiendo las situaciones las personas
y las relaciones que enfrentan diariamente. Nuestra esperanza es que esto les va a dar a otros la confianza de buscarnos, de compartir más de sus luchas reales y de encontrar a través de nosotros la ayuda que el Señor puede dar. Entonces fíjate las tres conexiones que está haciendo aquí. Cuando tú y yo entramos en el mundo de la persona, esa persona va a sentirse en la confianza de venir a pedir ayuda otra vez. Porque va a ver que en nosotros hay un interés por entender lo que está viviendo. No simplemente quiero decirte todo lo que sé y yo sé todo lo que es correcto. No, quiero entender lo que estás viviendo. Y entonces eso va a atraer a la persona, al igual que nos atrae a Cristo. El saber que Él sabe lo que estamos viviendo. Y al conocer a la persona, al entrar en su mundo, vamos a poder servirle de manera eficaz. Ahora, aquí el problema más grande que tenemos son las suposiciones. El problema contigo y conmigo es que ya todos hablamos el mismo lenguaje, todos hablamos español. Y compartimos muchas de las mismas experiencias, vivimos generalmente en una comunidad similar, aunque los estratos sociales pueden ser distintos, y regularmente asistimos a la misma iglesia, que es nuestro caso aquí. Y entonces es fácil asumir que conocemos a las personas, que las conocemos mucho más de lo que en realidad las conocemos. Cuando simplemente asumimos una similitud en pensamiento, deseo y experiencia, no hacemos las preguntas que debemos hacer. Cuando simplemente asumimos que por estar todos aquí en iglesia específicamente pensamos igual, entonces no hacemos las preguntas que deberíamos de hacer. ¿Sí? Suponemos que si todos estamos en esta iglesia, todos estamos en el mismo canal. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay muchas razones por las cuales tú podrías estar aquí hoy. Y yo no debería de suponer que son exactamente las mismas que las mías. El suponer esto nos lleva a crear imágenes falsas de las personas. Y entonces, si tenemos una imagen falsa de la persona, vamos a estar sirviendo o ministrando a personas que solo existen. ¿En dónde? En nuestra mente. No es la persona realmente frente a mí, es la persona que yo me imagino que es. Entonces, para que el ministerio personal sea efectivo, debe estar fundamentado en una rica base de información recolectada mediante buenas preguntas. Para que el ministerio sea efectivo, el ministerio personal debe de tener su fundamento en información recolectada a través de buenas preguntas. Asumir que sabemos lo que necesitamos saber y fallar en hacer las preguntas apropiadas casi siempre nos lleva a malos entendidos que estorban y desvían el ministerio personal. Entonces, el principio clave así resumido es: no supongas, pregunta. Ese es el principio aquí clave. No supongas, pregunta. Cuando preguntamos, podemos estar seguros de que lo que hemos concluido es realmente verdad. Entonces, a fin de asegurarnos que nuestras conclusiones son válidas, hay tres cosas que debemos de hacer con frecuencia. Tres cosas que debemos de hacer con frecuencia. Número 1, debemos de pedirle a las personas que definan sus términos. Debemos de pedirle a las personas que definan sus términos. El lenguaje humano es bastante complicado, porque todos definimos aún las palabras más comunes de formas diferentes. Y entonces lo primero que tú y yo debemos de hacer es pedirle a la persona que defina. Esto quiere decir preguntar: ¿qué quieres decir con eso? O ¿a qué te refieres cuando dices tal? ¿Sí? Hace poco José Juan precisamente y Vanessa me preguntaban, oye, es que ¿qué se refieren cuando dicen un encuentro con Dios? Eso es justamente hacer esto. Defíneme tu término. O sea, ¿qué significa cuando tú hablas de tener un encuentro con Dios? Y eso es lo que deberíamos hacer en general. No debemos de creer que porque la persona está usando el lenguaje cristiano significa lo que significa para nosotros, ni siquiera que significa lo que la Biblia dice que significa. Un ejemplo muy claro de esto es la forma en que tú y yo definimos, espero que ya no, pero definíamos fe. ¿Sí? Yo he escuchado 1,000,000 de veces decir que el problema de los cristianos es que no quieren dar el paso sin guaracha.
Queremos dar el paso cuando ya estemos seguros de lo que Dios va a hacer. Y Dios nos llama a dar el paso y luego Él pone el piso. Ese es el dicho, ¿no? Das el paso y luego Dios pone el piso. Bueno, esa no es una idea de fe bíblica. ¿Sí? A lo que nos están llamando ahí es a actuar irracionalmente, sin entendimiento. O sea, tú no sabes qué va a pasar, pero tú haz. Esa no es fe bíblica. La fe bíblica es la fe que busca entendimiento. Entonces yo actúo en base a lo que yo sé que la palabra dice. Ciertamente no sé qué va a pasar en el futuro, pero tengo un piso firme. ¿Cuál? La palabra. La palabra es mi piso firme. Por eso camino. Y entonces es importante que cuando una persona viene y habla de fe, tú y yo preguntamos, ok, pero ¿a qué te refieres con fe? ¿Qué entiendes tú que es fe? Una pregunta que le hemos hecho a los muchachos, a todos los muchachos en general, es ¿qué significa ser cristiano? Sí, es una secuencia de dos preguntas. ¿Eres cristiano? Sí, ok. ¿Qué significa ser cristiano? La mayoría de los muchachos no ha podido responder a la pregunta ¿qué significa ser cristiano? Y entonces eso implica que tampoco me puedes decir si eres o no eres cristiano, porque ni siquiera sabes qué es un cristiano. Y sin embargo dicen, soy cristiano. Y entonces es importante que tú y yo pidamos continuamente que la gente defina sus términos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Sí? Segundo, debemos de pedirle a las personas que clarifiquen lo que quieren decir con ejemplos concretos de la vida real. Debemos de pedirle a las personas que clarifiquen lo que quieren decir con ejemplos concretos de la vida real. Viene una persona y te dice, es que, no sé, estoy en depresión. Ok, ¿a qué te refieres con depresión? No, pues es que estoy todo el tiempo triste, no tengo ganas de nada. Ok, cuéntame un día de tu vida. ¿Cómo es un día de tu vida cuando te despiertas? ¿Qué sientes? ¿En qué piensas? Luego, ¿qué haces? ¿Sí? Eso sería definir términos y luego clarifícame. ¿Sí? Clarifícame, o sea, muéstrame, enséñame. ¿Sí? En tu vida, ¿cómo se ve esto de lo que me estás hablando? Y tercero, deberíamos de pedirle a las personas que expliquen por qué respondieron de la manera en que lo hicieron en los ejemplos que dieron. ¿Sí? Deberíamos de pedirle a las personas que expliquen por qué respondieron de la manera que lo hicieron. Entonces aquí lo que buscamos al pedir a las personas que expliquen es que hagan un ejercicio de introspección, si es que la persona puede hacer un ejercicio de introspección. La mayoría de nosotros vamos a tender a decir, es que me enojé porque fulanito hizo esto y aquello, y eso también es una respuesta. Ya nos está diciendo algo de lo que la persona piensa. Coloca la razón de su enojo fuera de ello. ¿Sí? Y ya para ti es una respuesta. Ah, ok. Entonces yo ahí de entrada veo que hay un malentendido de dónde viene el enojo. ¿Sí? Pero debemos de preguntar, ¿sí? A ver, explícame por qué hiciste eso. ¿Sí? No debemos de suponer, no, es que yo pienso que hizo eso porque en su corazón esto... No, pregunto. ¿Sí? Entonces 3 cosas, ¿no? Que definan, que clarifiquen, que expliquen. ¿Sí? Cuando tú y yo pedimos a las personas que definen, que clarifiquen y que expliquen, evitamos los malos entendidos, evitamos las falsas suposiciones que pueden robar al ministerio personal de su efectividad. Entonces rechaza las suposiciones, recolectamos información, hacemos a un lado las suposiciones y hacemos buenas preguntas. Las buenas preguntas son la principal forma en la que llegamos a conocer a las personas. Y entonces las buenas preguntas son realmente importantes. Hacer buenas preguntas es una de las partes más difíciles de estar aconsejando o ministrando a una persona. Es muy fácil desviarse.
¿sí? Entonces, aquí hay 4 principios que puedes mantener en mente para hacer buenas preguntas. Y 4 principios que te van a ayudar a formular buenas preguntas. Número 1. Siempre haz preguntas abiertas. Siempre haz preguntas abiertas. Es decir, preguntas que no pueden ser respondidas con sí o no. Y una regla que tenemos Marcos y yo es, ¿cómo estás? Sin usar la palabra bien. ¿Cómo estás? Aparte, porque estamos acostumbrados a ¿cómo estás? Bien. A ver, no, pero dime cómo estás sin usar la palabra bien. Y vas a ver que muchas veces las personas se traban. Entonces la respuesta por defecto es bien. Si me quitas esa opción, ya no sé qué contestar. ¿Sí? Porque eso significa que te tengo que contestar cómo realmente estoy y tal vez no quiero. ¿Sí? Y no tengo otra palabra que usar. ¿Sí? Los niños en la escuela sí, optan por o good o fine o sí. Entonces, tratemos de hacer preguntas abiertas, tratemos de obligar a las personas a hablar. ¿Sí? Las preguntas de sí o no nos dan mucha información, porque no conocemos los pensamientos detrás de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si te pregunto si tienes un buen matrimonio y tú me respondes que sí, ¿qué he aprendido yo de ti? Nada. No he aprendido nada porque en realidad ni siquiera sé qué significa para ti tener un buen matrimonio. Tú puedes decir que sí lo tienes, pero yo no sé ni siquiera lo que para mí es un buen matrimonio, tal vez para ti no es un buen matrimonio. Y lo que para ti es un buen matrimonio tal vez no tenga absolutamente nada que ver con lo que la Biblia dice que es un buen matrimonio, ni mi concepto de un buen matrimonio puede ser el que está bíblicamente. Entonces, tengo que hacer preguntas abiertas. ¿Sí? Les voy a dejar una tarea más aquí. Hay que escribir al menos 5 preguntas abiertas sobre el matrimonio. 5 preguntas abiertas sobre el matrimonio. O que le dirías a alguien, o que le harías a alguien para conocer su vida matrimonial. ¿Sí? 5 preguntas abiertas que le harías a alguien para conocer su vida de matrimonio. ¿Eres feliz? Sí. No, esa no. Las preguntas abiertas no pueden ser respondidas sin que la persona revele cómo está pensando, sin que la persona revele lo que quiere y lo que está haciendo. Por eso hacemos preguntas abiertas. ¿Sí? Ok, número 2. Usa una combinación de preguntas generales y enfocadas. Usa una combinación de preguntas generales y enfocadas. Ok, ¿qué son estas dos? ¿A qué nos referimos con preguntas generales y preguntas enfocadas? Primero, preguntas generales. Las preguntas generales escanean las diferentes áreas de la vida de una persona. Ven a la persona como un todo. Si usamos otra imagen, una pregunta general buscaría ver todo el bosque. ¿Sí? Una pregunta general buscaría ver todo el bosque. Las preguntas generales revelan temas y patrones. Por ejemplo, una mujer con un problema relacional con su esposo puede también tener problemas relacionales con sus padres y sus hijos. Por lo tanto, no es un problema aislado, sino que sería un tema en su vida. Hay problemas en relaciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tiene problemas en su matrimonio, con sus papás y con sus hijos? Haciendo preguntas generales, es decir, no me voy por un camino específico de matrimonio, sino que abro el panorama. Quiero conocer todo el mundo de la persona, todas las relaciones con las que interactúa, toda su vida, toda su... ¿sí? Esas serían preguntas generales. ¿Sí? Por ejemplo, de las personas que conoces en la iglesia, ¿a cuántas les has preguntado cómo es un día de tu vida? O sea, platícame un día de tu vida desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Cómo es un día de tu vida? Esa sería una pregunta general porque me va a enseñar mucho de lo que la persona hace.
¿sí? Y luego pregúntale también cómo es un fin de semana, porque los fines de semana suelen ser distintos a los días entre semana. Esa sería una pregunta general. Busca ver el bosque. ¿Sí? Ahora, las preguntas enfocadas observan específicamente un área de la vida de la persona. Volviendo a la imagen del bosque, la pregunta enfocada ve los árboles de manera individual. La general ve todo el bosque y la enfocada ve los árboles, uno por uno. Donde las preguntas generales escanean ampliamente, las preguntas específicas escarban más profundamente en áreas específicas. ¿Sí? Las preguntas específicas revelan raíces y causas. Entonces, las preguntas generales nos van a llevar a temas y patrones. Sí, veo aquí un patrón que se repite en varias áreas de su vida. Sí. Las preguntas específicas nos van a llevar a entender por qué ese patrón aparece. La pregunta específica nos va a llevar a raíces y causas. Para conocer a alguien debemos usar ambos tipos de preguntas. Hay momentos en que necesitamos preguntarnos, ¿existe lo que veo aquí en alguna otra área de la vida de la persona? Por ejemplo, una persona que es, voy a decir, impuntual. Yo debería de querer llegar a la raíz de la cuestión de la impuntualidad, y para hacerlo primero extiendo en preguntas generales. ¿Qué preguntas podrías hacer tú respecto a la impuntualidad? Esa sería una pregunta enfocada. ¿Tienes horarios fijos de comida? ¿A qué horas te levantas todos los días? Exactamente. ¿Tienes alarma? Exactamente, sí. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Qué estabas haciendo antes de venir? Y esas son preguntas generales que nos van a mostrar exactamente si el problema de impuntualidad pudiera ser un problema de prioridades. No, es que estaba limpiando antes de venir y entonces yo primero tenía que terminar de limpiar y luego ya venir. Podría ser un problema de desorden. No tiene horarios fijos, se duerme a la hora que caiga, se despierta a la hora que caiga, y entonces no es una cuestión tanto de prioridades, sino de desorden de manera general. Digo, de todas formas tocas prioridades, pero es otra la raíz, ¿me explico? Y entonces las preguntas generales nos van a llevar a ver, ya vi todo el panorama, ¿cuál es el árbol que debería de examinar con más detenimiento? En otras ocasiones deberíamos de preguntarnos qué puedo aprender respecto a cómo esta persona piensa, siente y actúa al escarbar más profundamente en cierta área. ¿Sí? Y entonces debemos de combinar estas dos. ¿Sí? El autor del libro pone una ilustración que sería como un pasillo de un hotel. Imagínate que tienes puertas a los lados, vas caminando por el pasillo del hotel y las preguntas generales sería como que abres las puertas de cada habitación. ¿Sí? Entonces, una pregunta general, abres y ves el cuarto, y luego haces otra pregunta, abres y ves el otro cuarto, caminas unos pasos, pregunta, abres y ves el cuarto. Y conforme vayas haciendo eso, si tú hicieras eso en un hotel, ¿qué verías? Cada vez que abras las habitaciones, vas a ver cierto patrón. Sin entrar a las habitaciones, te vas a dar cuenta que todas las habitaciones tienen cierto patrón. Vas a decir, todas las habitaciones tienen tal alfombra, tal tapiz, al parecer todas tienen una tele cuando abres, ¿sí? Esas serían las preguntas generales. Abro la puerta y me asomo y la cierro. La pregunta específica es, abro la puerta y me meto al cuarto. ¿Sí? A ver, aquí quiero pasar un tiempo. ¿Sí? Y aquí quiero ver específicamente cómo es toda esta habitación. Este tema en específico, quiero revisarlo. ¿Sí? Entonces esa sería la 2. Hace una combinación de preguntas generales y enfocadas. Número 3. Siempre recuerda que ciertos tipos de preguntas revelan cierto tipo de información. Cierto tipo de preguntas revelan cierto tipo de información. Pregunta clave para nosotros. Esto es algo que debemos de preguntarnos hacia nosotros. ¿Qué necesito saber sobre esta persona para ayudarle? ¿Qué necesito saber sobre esta persona para ayudarle?
dependiendo de lo que necesites saber, vas a hacer diferentes preguntas. Hay esencialmente 5 clases de preguntas. Te las voy a dar muy resumidas. Número 1, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estas preguntas son las más básicas. Estas son las que usamos para información general. Número 2, ¿cómo? Las preguntas de cómo revelan la forma en que algo fue hecho. ¿Qué pasó? No, pues me enojé. Ok. ¿Cómo te enojaste? Es decir, ¿cómo expresaste tu enojo? Tres, ¿por qué? Las preguntas de por qué revelan los propósitos, los deseos, las metas y las motivaciones de una persona. ¿Por qué te enojaste? Las preguntas de por qué revelan los propósitos, los deseos, las metas y las motivaciones de una persona. 4, ¿qué tan frecuente? ¿Dónde? Esas dos van juntas. ¿Qué tan frecuente y dónde? Estas preguntas van a revelar temas y patrones en la vida de la persona. El dónde también implica un con quién o hacia quién. Si no estamos preguntando dónde en la cocina, en el patio, sino dónde estabas, o sea, con quién estabas, con quién te estabas relacionando. ¿Sí? Y por último, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el cuándo queremos conocer el orden de eventos. Entonces, dependiendo de la información que tú y yo necesitemos saber, vamos a utilizar una de estas 5. ¿Qué, cómo, por qué, qué tan frecuente o dónde y cuándo? Cada tipo de pregunta revela diferente información y por lo tanto expande, profundiza nuestro entendimiento de la situación, de cómo la persona interactuó y lo que hizo en respuesta. ¿Sí? Es decir, nos explica lo que la rodea, los pensamientos y motivos de su corazón y su comportamiento. Y por último, deberíamos de crear una línea progresiva de preguntas. Haz una línea progresiva de preguntas en la cual cada pregunta esté fundamentada en la información revelada en la pregunta anterior. Ahora, esto suena muy extenso y complicado, pero en realidad es medio sencillo. Sí, estamos hablando de aquí de una línea progresiva de preguntas. Y lo que estamos buscando al hacer una línea progresiva de preguntas es no dejar huecos y no rellenar huecos. No dejar huecos y no rellenar huecos por nosotros mismos. Lo que estamos buscando aquí es preguntarnos ¿qué no sé sobre lo que acabo de escuchar? ¿Qué no sé sobre lo que acabo de escuchar? Y entonces hago la primera pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ok, la siguiente pregunta tal vez no sea cómo, la siguiente pregunta sea, ok, ¿dónde fue? ¿Con quién estabas? ¿Sí? Y empieza a hacer todo esto, ¿no? Bueno, iba con fulanito y estaba sutanito. Ok, ¿y cómo fue que lo manejaste? No, pues así, 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 así. Y tal vez ahí regresaría a un ¿qué? Sí. ¿Qué sentiste cuando pasó eso? ¿Qué pensaste? Sí. Lo que estoy buscando es tratar de obtener toda la información que necesito. ¿Sí? Si la persona simplemente me cuenta la situación, difícilmente voy a poder en ese mismo momento que sé la situación
ministrar correctamente. Porque no estoy buscando ministrar la situación, estoy buscando ministrar el corazón de la persona. Entonces, la gran pregunta de esta sesión es: mientras ministras a otros, ¿haces preguntas buenas y bíblicas? ¿O es tu ministerio debilitado por tus suposiciones? ¿Es tu servicio debilitado por tus suposiciones? Esa es la gran pregunta que deberíamos de hacernos. Sí, todos tendemos a. También, si te das cuenta, es que más que mucha información, esto te va a demandar mucho tiempo. Una persona no va a poder sentarse frente a ti media hora y en media hora tú ya le tienes la solución. Imposible. Ni en una sesión. No, y tal vez ni en una sesión. Habrá algunas veces que solo vas a tener la oportunidad de ver a la persona una vez y vas a tener que exprimir todo lo que puedas para darle un consejo adecuado. Pero en general nuestro deseo debería de ser pasar el más tiempo posible con la persona, ¿sí? Para ayudarle y caminar junto con ella. Ok, vámonos al CPR, a los conceptos. Sí, tenemos 3 conceptos claves aquí. Número 1, la gente perspicaz no es la gente con las respuestas correctas, sino la gente que hace las preguntas correctas. La gente sabia no es la gente con las respuestas correctas, sino la gente con las preguntas correctas. No podemos llegar a la respuesta correcta sin hacer la pregunta correcta. Número 2, Cristo es nuestro ejemplo de entrar en el mundo de una persona, entender lo que hay ahí y por lo tanto ser capaces de compadecerse y entender completamente. Y número 3, las relaciones atrapadas en lo casual no se prestan para el ministerio personal fructífero, para el servicio personal fructífero. ¿1, 2 o 3? ¿O todas? 3. Una relación casual es una en la que no hago buenas preguntas. Simplemente supongo que conozco a la persona. Y entonces cuando le sirva, no le voy a servir efectivamente porque supongo que la conozco. Esa sería una relación casual. Ahora personalicemos eso, es decir, hablemos de cada uno de nosotros. Primero, necesito estar interesado en las vidas de las personas a mi alrededor. Si quiero oportunidades para servir como un instrumento de cambio, necesito estar genuinamente interesado en sus vidas. Número 2, necesito estar comprometido a moverme más allá de lo casual, en casa, en el trabajo, en el vecindario y en el cuerpo de Cristo. Y número 3, necesito preguntarme dónde he perdido oportunidades que Dios me ha dado porque no conocía a la persona lo suficiente para entender y responder. Y ahora conecta esto con los demás. En primer lugar, tú y yo necesitamos comprometernos a hacer buenas preguntas, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para cumplir con nuestro llamado como uno de los embajadores de Cristo. Segundo, necesito preguntarme qué es lo que no sé sobre las personas que estorban mi ministerio personal, mi servicio personal. Y tercero, quiero o deberíamos de querer ser un instrumento comprensivo y con entendimiento, uno al que las personas puedan venir con confianza. Y eso se hace haciendo buenas preguntas.